Ok, hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más al Club de Lectura de Red Compleja. Esta transmisión esta grabación la estamos transmitiendo en el YouTube y aprovecho para invitar a la gente que nos está viendo por esos medios a que se suscriban al canal y le den pues me gusta y comentar las dudas y lo que quieran en la sección de comentarios. Estamos discutiendo el libro Antifrágil de Nassim Taleb. En esta oportunidad, en corrección con lo que dije la semana pasada, vamos a discutir el capítulo 8, 9 y 10. Son capítulos realmente un poco cortos, por lo cual incluí varios para una misma sesión. Y para introducirlos, pues me he hecho un pequeño resumen o recapitulación de lo que vimos la semana pasada con los principios generales que se discuten en estos capítulos, dado que tienen distintos temas y están un poco variopintos. En primer lugar, recordar que la semana pasada hablamos del iatrogenics en inglés, las medidas iatrogénicas, que son medidas que intentan sanar o mejorar un sistema, pero que terminan dañándolo. Y el motivo detrás de por qué un sistema puede fallar en general, sea al operar en su entorno o simplemente cuando intentamos intervenir, está también detrás algo que no comentamos la semana pasada y me gustaría hacer énfasis, que es la ley de Requisite Variety o variedades requeridas de Ashby. Ashby es uno de los fundadores de la teoría de cibernética, que es una de las, digamos, las ciencias precursoras a lo que sería la ciencia de sistemas complejos. Y la cibernética te dice que todo sistema pues tiene una serie de mecanismos, una serie de variedades internas con las cuales pues se manifiestan en todos sus comportamientos y que a su vez todo ambiente pues también tiene una serie de variedades o de propiedades, digamos que se manifiestan. ¿Qué sucede? Que cuando existe, para que un sistema pueda sobrevivir, para que un sistema pueda funcionar y no colapse o digamos que no falle, eh, internamente necesita tener los mecanismos necesarios para poder hacer frente a todas las variedades del entorno. Si el entorno demanda más cosas de las que el sistema realmente puede dar respuesta, pues eso inevitablemente va a fallar. Y esto está asociado al iatrogenics porque muchas veces al intentar, digamos, solucionar un problema, pues podemos estar metiéndonos con los mecanismos internos y fragilizar el sistema. Digamos que la fragilidad simplemente está en todas aquellas demandas que el ambiente le va a pedir al sistema y que el sistema no va a poder responder. Entonces, cuando tú tienes sistemas como medidas, como un gobierno que centraliza toda la economía en una sola oficina, como un ministerio, obviamente ese ministerio no va a poder responder a todas las demandas del ambiente simplemente porque tiene un ancho de banda de conocimiento y de capacidad que simplemente no va a poder darle respuesta. Entonces las cosas se empiezan a acumular en el tiempo, ellos empiezan a retrasar todas las respuestas, el sistema se hace más lento y simplemente pues no tiene capacidad de dar respuesta. Hay algo que es importante y un inciso que me gustaría comentar y es por qué las instituciones están fallando tanto a nivel mundial. Y es algo de lo que hablaba Yanir Barjan con mucho énfasis, y es que el mundo actual, en mi opinión, simplemente por la cantidad de gente que hay en el mundo actual, pero además por la facilidad que tenemos de generar interdependencias, comunicación, sincronización, etcétera, a través de la tecnología, pues la complejidad del mundo actual se ha hecho demasiado alta. El mundo actual ya no tiene la misma complejidad que tenía en el año 1800 o en el año 1500. Somos demasiadas personas con demasiados intereses y demasiada capacidad y muy fácil capacidad de asociarnos y crear distintas variedades. Es por eso que nosotros vemos que los gobiernos, da igual la tendencia, simplemente tienden a no a fallar, tienden a no poder administrar esta complejidad. Y en aras de mejorarlos, pues la gente cree que hay que darle más poder al gobierno o hay que crear instituciones más fuertes, cuando en realidad lo que dice la ciencia de sistemas complejos es, y es muy fácil, si tú tienes más tareas de las que puedes asumir,
¿Qué es lo que tú haces? Te buscas a una persona que te ayude. Distribuyes, distribuyes, distribuyes. Y es por eso que lo que dice Nassim es la intervención, en lugar de hacer algo más grande y que centralice más, lo que debería hacer es distribuir, picar en pedacitos y que de esa manera, pues cada una de las pequeñas partes se encarguen de lidiar con una cantidad de tareas que les sea, digamos, posible, en lugar de simplemente crear más fragilidad a través de la intervención. Luego, más adelante, en los capítulos 9 y 10, se empieza una nueva sección digamos, de todo el libro, pues, o sea, de las distintas partes. Y empezamos con una distinción entre un personaje que él se inventa que se llama Fat Tony y Nero. Y bueno, Fat Tony es la típica persona que ha aprendido a lidiar con la complejidad del mundo a través de la práctica. Es una persona que ha tomado riesgos, que ha entendido de qué va el mundo y simplemente, pues a través de su misma experiencia, ha sabido desarrollar sus propias estrategias. Y el punto que yo quiero, digamos aquí, hacer énfasis es en construir la práctica desde la teoría o construir la teoría desde la práctica. Esto no es una vía bidireccional que no importa la dirección. Aquí el orden de los factores importa y precisamente por la ley de Ashby. Si nosotros diseñamos una teoría que no hemos todavía probado, esa teoría no sabemos cómo en su capacidad de lidiar con la complejidad del fenómeno realmente va a capturar todos los escenarios o todas las posibles combinaciones o todas las posibles eventualidades que puedan ocurrir en la práctica. Por eso, si se quiere generar una teoría, es mucho más robusto hacerlo desde la práctica y desde las personas que ya han estado lidiando con ese fenómeno durante mucho tiempo y que sin saber realmente por qué, como Fatoni, sin saber realmente de una manera intelectual cuál es el mecanismo que está influyendo aquí y allá, te puede decir con seguridad, mira, esto es lo que funciona, esto es lo que no funciona. Punto. ¿Por qué? Porque lo he probado, porque sé que es así. Y eso, pues digamos que va en contra, no en contra, pero se enfrenta a la tendencia moderna de hacer ciencia, en la cual, pues de una manera utópica se genera, bueno, este es el ideal de sociedad al cual nosotros queremos llegar o el ideal de modelo que queremos construir y luego se culpa a la realidad de no saber adaptarse digamos, a la teoría en lugar de simplemente desechar la teoría, desechar incluso el proceso con el cual se construyó esa teoría y simplemente pues cambiar el foco, cambiar la metodología y empezar a ver pues qué es lo que realmente funciona, qué es lo que no funciona y de manera evolutiva ir construyendo los modelos y las estrategias. De fondo, lo que tenemos es qué está dentro de tu control y qué está fuera de tu control. Y por aquí empieza el autor a introducir la filosofía estoica. Existen muchos tipos de filosofía, pero él resalta la filosofía estoica y una reinterpretación de la filosofía estoica como los principios que debemos seguir si queremos generar una vida que nos aleje de la fragilidad y que nos ayude pues a tener una, digamos, una forma de vida más antifrágil e incluso estrategias y modelos. Esto se aplica no nada más para la vida personal, sino además para los negocios, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que te dicen los estoicos? Yo voy a recalcar dos cosas que él menciona aquí. Una, lo de que está en tu control y que está fuera de tu control. Un ejemplo muy claro es la reputación. Si tu reputación la basas, o digamos tu sentido de honor y tu sentido de valor lo basas en la opinión que tienen los demás de ti, pues lo más seguro vas a tener una estrategia ahí frágil, porque tú no controlas lo que los demás piensan de ti. Tú puedes controlar lo que tú piensas de ti mismo, tú puedes controlar tus propias acciones, y si tú tienes una convicción y tienes claro el propósito de por qué es que tú estás haciendo las cosas, pues que una persona tenga una opinión desfavorable o favorable de ti, realmente te da igual. O te debería dar igual. Si tú estás claro en tu meta, tú estás claro en tu propósito, tú sabes lo que estás haciendo con intención de hacerlo. Y entre esas cosas, él dice lo de servir como una práctica. Si yo sirvo como una práctica, si yo te estoy dando un aporte
no porque estoy esperando algo a cambio, no porque estoy esperando ser, con lo que llaman virtue signaling, ¿no? Que es a través de esto demostrar cuánta virtud tengo y que se me sea reconocido, etcétera, sino porque yo de convicción estoy haciendo esto porque sé que es lo que hay que hacer, pues una filosofía que, digamos, te va a reducir las probabilidades de que una acción ajena afecte tus emociones. Y es una distinción que él hace de, digamos, la interpretación tradicional, si la quieren llamar de esa manera, del estoicismo, en el cual nada me afecta, nada me importa. No, no es que nada te afecte ni nada te importa, simplemente que tu foco y lo que te importa a ti no está en la opinión de los demás, no está en cosas que están fuera de tu control, sino que lo estás haciendo, o sea, es el propósito el que te está a ti, digamos, reprogramando eh, esa manera de actuar, y luego distintos eventos, en lugar de afectarte negativamente, como si mi propósito era ser reconocido como una persona virtuosa y una persona, y de repente alguien no me reconoce de esa forma, me puede afectar más bien positivamente cuando mi propósito era hacer lo que yo creo que se tiene que hacer sin importarme lo que digan los demás. Y esto me recuerda a una cosa que hablábamos en las primeras sesiones, que yo decía, take no ownership, no tengas, no, o creo que fue en el grupo de WhatsApp, no asumas propiedad de las cosas, haz lo que es correcto hacerlo y haz el ejercicio de que ni te importe que te reconozcan que fuiste tú el que lo hizo. Porque de esa manera vas a domesticar al ego, vas a hacer lo que tú crees que tiene que ser correcto, vas a seguir tu propósito, vas a ser fiel a lo que, al ideal de sociedad en el cual tú te estás moviendo, y vas a reducir la dependencia de cosas que están fuera de tu control, que al final es fragilidad. Eso crea fragilidad. Y con esto termino en el principio, el principal principio de Séneca que utiliza Nassim para introducir el por qué la filosofía estoica es necesaria para generar antifragilidad, y es el prepárate para lo peor. Séneca siempre dice prepárate para lo peor en sus escritos. Él está escrito, está dicho que, bueno, tú puedes tener, ¿cómo se llama? Él era una persona de mucho dinero, era una persona millonaria, pero se preparaba para escenarios en los cuales cosas que eran importantes o parecían importantes, ¿qué haría yo si me la quitan, por ejemplo? Y eso es algo que en las estrategias de las personas y en la estrategia de los negocios es importante, digamos, aplicar y practicar para poder asumir los eventos de una forma distinta. Si tú te preparas para el peor escenario, si tú generas opciones para poder responder frente al peor escenario, da igual que venga en el futuro, que además es imposible saber qué puede venir, tú simplemente puedes saber que algo puede ocurrir, ya tú tienes una preparación previa, ya tú estás listo para que ese evento ocurra y no te va a afectar de la misma manera que si tú estás dependiendo y contando con que esta cierta variedad siempre va a estar presente y siempre va a ocurrir. Entonces, reconocer que está dentro del control y que no está dentro del control, prepararnos siempre para lo peor, construir la práctica a través de la teoría y no del otro lado, es como lo que se dice del comunismo. Siempre esto funcionaría si todos nos comportáramos de esta manera, ¿me entiendes? O sea, basta con que uno no se comporte de esa manera para que eso no funcione. Entonces, no sé si ven, pero ahí está claramente la dependencia a un escenario. Esto funciona en un único escenario dentro del espacio de posibilidades, en lugar de manejarte completamente distinto, entender el territorio, entender qué es lo que puede pasar, qué es lo peor que puede pasar, etcétera, y a partir de ahí construir estrategias que realmente sean robustas frente a las fluctuaciones y las variaciones de, bueno, del mundo actual y del comportamiento humano. Bueno, con esto muchas gracias por escuchar mi resumen de los capítulos 8, 9 y 10, y por favor, adelante para poder comentar. Reginaldo, ¿tienes por aquí un comentario? Ahorita es que estoy teniendo fallas técnicas aquí. ¿Quién quiera comentar mientras Reginaldo se resuelve? Adelante.
Bueno, yo aprovecho entonces. Perdón, alguien iba a... No sé si me escuchan bien. No se te escucha bien, Julio, me No parece. se escucha bien. Sí, con fallas técnicas, me parece. Ahora se escucha mejor. Ahora sí. Adelante si querés vos, Habla nomás. José, Bueno, si no, voy yo hasta que se acomode. venga. Emanuel, No, a mí me pareció muy interesante Parece que estoy con fallas técnicas, ¿no? No, así. Dale, te esperamos que te acomode entonces. Me pareció... A ver ahí. Dale. Adelante. intenta hablar sin la cámara, José. Sí, eso sí, voy a asociar. Y es lo que mencionaba en el capítulo, Taleb, en una cercanía en la mirada respecto al budismo y los estoicos, digamos, con un pequeño giro que él mencionaba. Digamos. Eh, porque en el budismo también existe una concepción eh, antifrágil, que sería el primer principio del budismo, que es el dukkha, que lo traducen como toda la vida de sufrimiento, pero eh, en realidad es una mala traducción y se refiere más bien a esto, algo muy parecido a lo de lo que mencionaba Séneca, digamos, o los aspectos en general de esto de no, no tener eh, no desesperar porque la postura, digamos, de cierta calma frente a esto es lo que facilita el poder resolver o enfrentar las. Está escuchando fatal, José. Si quiere, vamos a darle la palabra a Emanuel. Mientras José resuelve, no se está escuchando nada. Dale. No, bueno, dos cosas quería decir. Una que me gustó mucho creo que el último capítulo de esta parte que estamos discutiendo, que creo que era el 10, en pensar la antifragilidad como algo que implica más que ganar que perder, pensando en términos de la simetría, de que siempre hay algo que ganar y que perder, pensar en la fragilidad como algo que implica más que perder que ganar, y la antifragilidad como lo opuesto a eso. Eso me pareció muy útil para pensar en esos términos. Y después me pasó lo que me viene pasando con Taleb en casi todos los capítulos, que es esta mirada que él tiene, que como que todo lo radicaliza, y como que lo lleva a un extremo, que bueno, a mí particularmente no me gusta. Soy más de pensar de que eh, en la búsqueda del equilibrio, digamos. También por pensamiento complejo, digamos, que me parece que ahí hay un poco una... como un conflicto, digamos, entre lo que Taleb plantea como antifragilidad, bueno, dejando afuera este concepto del equilibrio. Me parece que, nada, yo lo identifico como un problema en su pensamiento. En particular, una crítica que yo le haría a esto del estoicismo, que buenísimo que también que Julio justo estaba mencionando, una lástima que no se puede escuchar, pero hablando del budismo, que van en la misma línea, en eso estoy de acuerdo con él. Creo que ahí hay un problema de esto de pensar que uno se salva solo, digamos, del individualismo y de la competencia, que es algo que también se manifiesta bastante en Taleb, que yo siempre, bueno, nada, he insistido con esto de pensar también en el altruismo como un mecanismo
que trae antifragilidad. Y en esa dirección creo que con el estoicismo pasa algo parecido. Es como esto de practicar, digamos, la indiferencia hacia los eventos externos, digamos, de enfatizar que lo único que podemos controlar es a nosotros mismos, y esta indiferencia hacia querer impulsar de alguna forma no, la virtud y la justicia en el colectivo. O sea, creo que una cosa es consecuencia de la otra, digamos. O sea, si somos indiferentes al resto, digamos, si creemos que solucionamos todo solucionándonos nosotros mismos, yo creo que no es ni una cosa ni la otra, digamos, de nuevo, siempre como el equilibrio entre esas dos cosas. Entonces, bueno, ahí veo como una contraposición en esto de la individualidad. O sea, no una contraposición, es muy... estoy sin palabra, perdón. Es muy fiel, digamos, a su pensamiento, esto que estoy diciendo, digamos. Bueno, que no estoy de acuerdo con eso, me parece que es un problema, digamos. Si bien soluciona ciertas cosas el estoicismo en términos personales, deja como libre a lo que sucede en el exterior, que también lo discutimos en el capítulo anterior, en el hecho de no intervenir, digamos. También tiene un problema, digamos. Si no intervengo yo, interviene alguien más. Entonces, el control, digamos, de esas virtudes, de esa justicia, queda en manos de quizá los que quieren un mundo injusto o queda a la merced del egoísmo, digamos. Yo veo como que me parece que el camino va más por el lado de tratar de obtener un emergente en el comportamiento de la sociedad a partir de la interacción entre las partes. Entonces, al revés, en lugar de individualizar a los hombres y creer que la solución está dentro de cada uno, como un pensamiento budista, y bueno, yo hago yoga y soluciono todo, creo que tiene más que ver con la construcción de la comunidad y salir desde el egoísmo. Entonces, desde ese lugar, como la crítica a este capítulo, que es consistente en el resto de los capítulos que veo en Taleb, de esto de plantear el individualismo y de plantear ese comentario. Perdón que lo dije todo medio rebuscado. Excelente. Medio tonto. No, excelente. Deja que hay varias manos levantadas, pero quiero hacer algunos comentarios sobre lo que dijiste antes de que lo pierda. Y fíjate que voy a ir directo, tenía varios comentarios, pero como hay varias manos levantadas, voy a ir directo a lo que más tal. Tenemos que salir del pensamiento lineal, un minuto. O sea, por ejemplo, el capítulo anterior, pues no se trataba de intervenir o no intervenir, se trataba de cómo intervienes, cómo asumes la intervención. Si es una intervención, lo que él llama naif, que significa inocente, si es una intervención idealizada, si es una intervención desde la teoría, o si es una intervención más, digamos, cercana a lo que realmente es necesario hacer para que esto funcione, ¿sabes? Entonces, por ahí hay que, ¿sabes? Hago el inciso ahí porque me parece lo mismo del altruismo. El altruismo, la cooperación, no está en contraposición a nada de esto. Si leemos Marco Aurelio todo el momento lo que está es hablando de la conexión macro y la conexión micro, absolutamente. De hecho, bueno, Marco Aurelio era un emperador y Séneca era el advisor, o sea, era el consejero de los emperadores. Esto no era una cuestión, o sea, siempre estuvieron en posiciones de poder y de mucho poder. Entonces era cómo se debe actuar precisamente para mantener la estabilidad y para mantener el crecimiento del colectivo, ¿no? O sea, es desde ahí donde ellos elaboran este tipo de teorías. No es desde una cuestión individual. Y el budismo tampoco, o sea, es una interpretación, eso no es un, obviamente todas las interpretaciones tienen su trozo de verdad, pero no es una cuestión de
O sea, yo hago lo que me da la gana, no me importa nada, eso es meterte en tu ego absolutamente. El budismo más bien lo que te ayuda es a salirte del ego, ¿me entiendes? El estoicismo lo que te ayuda es a domesticar el ego, entender cuáles son las acciones que tú debes tomar como persona para que no te dejes dominar por, digamos, ese tipo de pasiones, llamémoslo de esa manera, o de vibraciones. Sabes, uno primero, yo de acuerdo a cómo entiendo este tipo de filosofía, primero te tienes que curar a ti mismo antes de curar a los demás. O sea, es como que primero te tienes que poner el salvavidas antes de ponérselo al otro, pero eso no significa que no se lo vas a poner al otro, y eso no significa que por ponértelo tú mismo, de cierta forma, no estás directamente poniéndoselo al otro de igual manera. Eh, Luego el altruismo no se puede Perdón, ahí ver. te interrumpo brevemente ahí. Yo creo que las dos, yo lo que pienso ahí es que son las dos cosas en simultáneo, digamos. No es que Sí, hay en el tiempo una cosa antes que el otro, no es que uno se soluciona a uno y con eso se soluciona todo, que ese es el planteo individualista. Yo entiendo que es como el objetivo final que plantea Taleb es ese. yo no lo veo así. Yo más bien lo que veo es cómo podemos hacer para que nuestras acciones no inyecten fragilidad en el sistema. Él va a hablar de ética más adelante. Y la ética está en ese punto. ¿Cómo puedo hacer yo para que mis acciones no fragilicen a los demás? ¿Me entiendes? Esa es la ética de Taleb, y ya llegaremos a hablarla. Eso lo habla justamente al final. Y es ahí cuando critica duramente no a las personas, sino a las instituciones y las personas que están al cargo de esas instituciones, porque están fragilizando a la sociedad. Entonces no se trata de una indiferencia, y el estoicismo no se trata de una indiferencia al resto. El estoicismo es cómo yo puedo hacer para que yo pueda actuar desde mi verdad, y que desde mi verdad y todos actuando desde nuestra verdad podamos construir una sociedad que ¿cómo se llama? Bueno, que no resulte en los abusos que puede resultar cuando se hace desde un punto de vista más platónico. Me encantaría poder seguir hablando de este punto, pero hay un pocotón de manos abiertas. Vamos a empezar a darle el punto, pero espero o sea, lo único que diría es no pensemos linealmente, ¿sabes? O sea, piensa que el que te enfoques aquí también es enfocarse allá, y es justamente ver cuáles son los vínculos que hay entre el micro y el macro. No lo discutimos para profundizar, pero justamente eso es lo que yo critico de Taleb. Yo creo que el pensamiento de Taleb es lineal en ese sentido. Pero bueno, no profundizamos sobre eso. Yo creo que vamos a llegar al Avancemos. punto en el que vamos a elaborar más esto, porque en verdad no es, ese no es el pensamiento de él. El pensamiento de él es ser responsable con tus acciones. Y de esta manera es que vas a poder ser responsable con tus acciones. Ese es el pensamiento, eso está al final del libro. No fragilices a la sociedad a través de tus acciones. Y a nivel de ciencia, pues deja de hacer ciencia que sea una porquería y la andas ahí repartiendo como si fuese la solución. A nivel de instituciones, dejen de hacer medidas económicas que lo que hacen es crear crisis económicas. Eh, y los principios siguen siendo lo mismo: reduce las pérdidas, crea opcionalidad. Esos son los principios de Taleb. Al final es reduce las pérdidas, crea opcionalidad, prepárate para lo peor, etcétera. Esas son acciones que uno tiene, digamos, individualmente, pero es que al no hacerlo, mi caída es tu caída. ¿Me entiendes? O sea, mi derrumbe es tu derrumbe, porque estamos todos conectados. Con lo cual, ahí tenemos que ver de qué manera cada uno de nosotros tiene que actuar para que evitemos, no nada más que yo me caiga, sino que junto conmigo te vengas tú para abajo. ¿Me entiendes? Y yo lo entiendo perfectamente, creo que es una visión individualista. Quería señalar eso nada más, con la que no estoy de acuerdo. Pero hay escalas, no estás viendo las escalas. No estás viendo las escalas. Pero me parece que Alex tenía la mano. Vamos a Sí, ver. Pero sí, es la escala, justamente ¿qué es la escala? justamente iba a comentar sobre el punto de los dos. A mí me parece que si uno lee a Taleb de la forma tal cual como está escrito, da la perspectiva que decía mi compañero Manuel. Pero yo, checando el libro de Taleb y checando su libro de estadística, pues noto que él no tiene cierto como expertise en la descripción de ciertos, en la redacción de ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, de matemáticas y sociales. Se nota que tú lees los temas, ya habiendo leído otros autores de matemáticas y de sociales, y te das cuenta que él no viene de ninguna de esas dos áreas. Cuando lees libros de sociología, pues te das cuenta que muchas veces el autor te dice,
mi teoría entra en este contexto, ¿no? O lo que te voy a hablar entra en este contexto. O lo que te estoy comentando es válido cuando se cumple esto, ¿no? Entonces, yo siento ahí mucho que Taleb, no le falta eso entre los capítulos, decir, o sea, sí te estoy diciendo este punto, pero va dentro de esto, ¿no? O sea, para que no lo tomemos como si fuera el caso tal cual, ¿no? Y allí también lo que él hace mucho es irse a los extremos de ejemplificar, ¿no? Por ejemplo, en matemáticas está muy bien que te vayas a un extremo, por ejemplo, cuando un valor tiende a cero, tiende a infinito, para mostrar cómo van convergiendo, cómo van divergiendo, cómo se van comportando las cosas. Entonces me parece que su estilo de redacción es muy de ese estilo. La cuestión es de que pues él no se toma el tiempo en los capítulos de mencionarlo. Digo, yo no creo que esa sea su visión porque me parece que ya tiene algo bien construido y me parece que esas partes que él no menciona pues deben de estar como dices en el capítulo de ética y en Skin in the Game, ¿no? Porque si uno lo ve tal cual el capítulo dice, oye, pues esto está muy severo, ¿no? Tiene muchas implicaciones que no son buenas, ¿no? Entonces yo me imagino que Taleb siendo alguien tan inteligente como es, pues ya lo tiene, ya se lo han dicho muchas personas para empezar, ¿no? Entonces, yo creo que en otros capítulos ahí viene, pero creo que parte de su estilo de redacción, sintetizando mi idea, y la otra es que, bueno, añadiendo un punto a lo de Manuel, por ejemplo, Richard Dawkins, del que hablaba en otras sesiones del gen egoísta, que nos habla de biología evolutiva, también nos habla sobre el altruismo biológico, el egoísmo biológico, nos habla transpone estos conceptos a lo social, a los animales humanos, a nosotros, y lo expone como una teoría de el gen egoísta y el ambiente, bueno, todas las cuestiones ambientales, crecimiento y etcétera, que lo maneja como fenotipo, ¿no? Entonces maneja estas cuestiones en las que también hay una estrategia evolutiva que él llama estrategia evolutiva estable, que en cierta forma se parece a la antifragilidad, ¿no? Dentro de una población debe de haber cierta cantidad de individuos egoístas, porque son los que ayudan a que la especie sobreviva ante peligros, y deben de haber los individuos que son altruistas, que son los que apoyan a la especie durante otro tipo de eventos. Sí. ¿Puedo comentar algo, Lex? Sí, adelante. Eso me recuerda a, y para poder, romper la mentalidad, digamos, de blanco-negro, está y esto lo aprendí en el curso de Taleb, de hecho, la dinámica exploradora y explotadora de los recursos. Imagínate una sociedad que vive en un desierto y viven en oasis. Si toda la sociedad se queda en el oasis, eventualmente el oasis se acaba sus recursos y la sociedad entera se muere. Entonces hay como un 5% o un 3%, una minoría de esa sociedad que se va a buscar nuevos oasis. En la mayoría de esas personas mueren porque en el desierto digamos que no los encuentran, pero uno cada cierto tiempo encuentra el nuevo oasis que hace que la sociedad entera se vaya y ¿cómo se llama? Y sobreviva a través de mudarse de un oasis a otro oasis. En average, en promedio, los exploradores, que son los que se van a buscar nuevos oasis, mueren, con lo cual es una decisión no racional y es ahí cuando tú puedes ver lo del gen egoísta tiene esa falla de como teoría, o sea que al final hay gente que hace decisiones que no son racionales como por qué te vas a lanzar para el desierto si sabes que te vas a morir. Ahora, y en average, los que se quedan en el oasis que están explotando en su momento, pues viven felizmente. Ahora, en el caso extremo, que es irte no del cuerpo de la distribución, sino a la cola de la distribución, en el caso extremo, los que se quedan en el oasis mueren, porque en el caso extremo se acaban los recursos en algún momento, pero en el caso extremo, los que se van a buscar los otros oasis, no nada más sobreviven, sino hacen que el resto sobreviva. Entonces, cuando uno empieza a entender la complejidad social, te pones a fragmentar qué pasa en el promedio, qué pasa en el caso extremo, qué pasa con los que se quedan, qué pasa, cómo es el juego completo que se está armando, te das cuenta de que existen roles y hay cosas que de repente por la escala lineal o por poder ver las cuestiones nada más desde una óptica o desde un pedacito, sin considerar la escala temporal, la escala a nivel macro, a nivel micro,
a nivel intermedio, pues podemos pensar, bueno, es que estas personas simplemente están actuando de cierta manera o tal manera, pero bueno, hay que ver cómo se engrana ese juego en el gran esquema de las cosas, y es ahí cuando él introduce la filosofía estoica, pues como una manera de actuar para que a la hora de engranarse también en el gran esquema de las cosas, pues se reduzca la fragilidad. Yo podría hablar de esto durante horas, así que le paso la palabra a otra gente que ha levantado la mano también. Me parece que viene Lucas. Sí, la verdad que podríamos hacer otra charla solo de competencia y colaboración porque es un tema importantísimo. Es bárbaro. Me parece que incluir el tema de niveles ahí es central, porque la misma persona puede competir en un nivel y colaborar con otro. O sea, se pueden dar las dos cosas en simultáneo. Entonces, me parece que en el pensamiento de la complejidad están las dos siempre, y nosotros en general nos vamos para los extremos. Vamos o mucha competencia feroz, o mucha colaboración. Entonces, se necesitan las dos. En los equipos deportivos, en las organizaciones, en los países, si te vas a competencia feroz, se termina destruyendo el equipo, la organización, el país. Si te vas a colaboración, solo colaboración, no evolucionás, ¿no? Es como que necesitas una, y encontrar ese equilibrio, pero si hacemos una charla de ese tema, la verdad que sería genial. Volviendo ahí al capítulo, o sea, del 8, me parece central esto de cambiar el foco, como no se puede predecir, en los sistemas complejos es central, y todo lo de Taleb gira en torno a eso, de volverse antifrágil, o sea, primero no ser frágil. En vez de centrarse en predecir qué es lo que le pasa a las organizaciones, a todas las personas que son frágiles, necesitan predecir y no errarle a la predicción. O sea, se vuelven más dependientes de la predicción, que es como una contradicción, porque encima, si te va mal, sos todavía más frágil, entonces es como que es contradictorio. Pero cada vez, contrariamente a los que nos enseña Taleb y los sistemas complejos, buscamos predecir cada vez más. O sea, en vez de identificar, no se puede predecir, y confiamos más en las predicciones, en las predicciones sobre la economía, inflación, crecimiento del PBI, sobre las elecciones. O sea, cada vez somos más crédulos, contrariamente a lo que nos enseña la fragilidad. Entonces me parece que el capítulo 8 está muy bueno, porque nos dice, no se fijen en predecir, fíjense en no ser frágiles, y después en ser antifrágiles. Y ahí se conecta con el capítulo 10, que es, o sea, todo el pensamiento de Taleb es no ser frágil en lo emocional, en lo personal, en los negocios, y por eso me parece que él cita a los estoicos, porque ellos conviven con esto. O sea, el futuro, en algún momento va a venir lo negativo, en algún momento vamos a tener un cisne negro. Cuanto más años pasen, o sea, el tiempo es azar, azar, azar. Puede pasar un año sin cisne negro, 2 sin cisne negro, 3 sin cisne negro, 4. En algún momento va a venir. Entonces, si queremos sobrevivir a largo plazo, nos tenemos que estar preparados para ese cisne negro, ese aspecto negativo. Y me parece que central ahí empieza a meter lo que contaba antes Emanuel de las asimetrías. O sea, estar preparado para lo positivo, para el azar positivo, y ahí ser antifrágil, y estar preparado para el azar negativo, y ahí no ser frágil. Sí, y justamente, ya vamos, Reinaldo, yo nada más para decir una cosita. Justamente el principio, digamos, que se sigue es reducir la fragilidad, es el primer paso para ser antifrágil. O sea, porque de nada sirve que tú tengas mecanismos que te van, con el cual tú vas a poder aumentar la ganancia si tus pérdidas son del mismo tamaño en el momento que se va para el otro lado. Eso lo hace financieramente a través de las opciones, y las opciones es un contrato que tú compras, y si lo pierdes tú sabes cuánto es lo que vas a perder. No es lo mismo que tú seas el dueño de la acción, y que si se cae la acción pues te caes tú junto con la acción. Y luego a nivel personal y de esto pues está el principio de controlar las pérdidas.
yo estoy de acuerdo contigo que la competencia y la cooperación, y lo hemos comentado en otros episodios también, pues también depende mucho la óptica y la escala en cómo tú la veas, porque incluso la competencia entre especies se están dando información de qué fenotipos son los que funcionan y no funcionan. Entonces, a nivel de individuo, se están, digamos, entrando a golpes, pero a nivel de ADN se están pasando información de cómo tú te tienes que modificar para poder sobrevivir. Entonces, realmente, todo es una cuestión de óptica y de escala, especialmente de escala, porque lo que tienen los sistemas complejos es que los comportamientos que se están dando en una escala no son necesariamente lo que se están dando en otra escala. A nivel social, la competencia puede ser buena siempre que se haga de una manera, digamos, sana, ¿me entiendes? O sea, en una empresa no hay nada mejor que tú le des un poco de picante a la cuestión a los equipos, a que los pongas a competir entre ellos. Ahora, tienen que haber reglas claras, tiene que ser una cuestión que se genere como un juego, como un deporte, y no que sea pues una cuestión injusta y una cuestión que al final lo que hace es deteriorar la calidad del sistema social. Y si incluyes mecanismos para la cooperación de forma tal de que sea visible porque unos ganaron y los demás puedan aprender cómo fue que ellos ganaron, de forma tal que en el próximo turno nosotros también podamos absorber esos mecanismos, ahí todo el mundo gana, ¿me entiendes? Entonces, hay un libro buenísimo que yo recomiendo que se llama 7 hábitos de gente altamente efectiva, y uno de los principios es el ganar-ganar. O sea, y en el ganar-ganar hay muchas maneras de lograrlo, ¿sabes? Y incluso con competencia sana se puede hacer. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por los puntos de vista, porque de verdad que han estado muy buenos, y muchas gracias a Manuel también por traer este punto, porque realmente la forma de escribir de Taleb ya sabemos cómo es, y si lo siguen en Twitter, o les recomiendo que lo sigan en Twitter, van a ver cómo es. O sea, él es todo el mundo está mal, todo el mundo está mal, todo el mundo está mal, pero bueno, es una manera de hablar, ¿sabes? Al final es lo que le funciona. Reginaldo. Se me apagó la cámara, eso, no es que la apagué. Quedé sin batería porque uso el celular. Un comentario breve ahí, ahí lo dejo a Reginaldo. Lo que yo señalaba particularmente de Taleb es que para mí él hace mucho énfasis en la competencia y la cooperación siempre la va como dejando de lado, por lo menos en este libro. Yo no lo he leído a Taleb. Lo sigo en Twitter, entiendo por qué hace esto. Él genera una polémica permanente, porque creo que eso es creo que lo plantea en este mismo libro, que él lo plantea como una estrategia de comunicación. Él lo dice. Directamente, él lo Sí. dice, pero al tomar esa postura, yo creo que él pierde algo, que es esto de la búsqueda del equilibrio y lo que un poco planteaba Lucas, de que es no irse a los extremos. Y él, al tomar esta postura de comunicación, consigue su objetivo, lo deja bien claro, pero creo que es a un costo, digamos. Eso es lo que yo señalo, nada más. Entiendo la mirada global que hacen ustedes y el intento de salvar a Taleb de este conflicto, pero yo creo que lo veo sistemáticamente, por lo menos en este libro, de que hace más énfasis en la competencia que otra cosa, y solo eso, no quería interrumpir más. Perdón. Sí, más que salvar es entender la complejidad del fenómeno. Estamos describiendo aquí la naturaleza de las cosas, y varios de los enfoques que yo traigo realmente vienen de sistemas complejos en general. Claro, pero Taleb se olvida un poco a veces de eso. Eso es lo que digo. No. En este libro, por lo menos. Lo que pasa es que yo creo que si tienes el background de sistemas complejos, lo entiendes mucho más rápido. Si no, hay cosas que pueden sonar así, así. De igual forma, yo diría que hay que seguirlo continuando, porque hay un capítulo entero de ética, y en el capítulo de ética va a darle respuesta, como yo dije, a lo que tú estás diciendo. Perfecto. Vamos a darle la voz a Reginaldo, que lleva tiempo esperando. Estás en mute. ¿No? Yo no te escucho. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ah, ok. Yo quiero agregar un poco sobre se me hace una falsa dicotomía de la cooperación sobre la competitividad. Por ejemplo, como mencionaba aquí Luca, cuando juegas un deporte y eres parte de un equipo, existe un meme de cooperación con las personas que llevan la misma camisa que tú, pero en los entrenamientos estás compitiendo constantemente para ver quién va a ocupar un puesto en el equipo. Y la competencia con los otros equipos, siempre va a haber un metajuego
de cooperación, porque nosotros nos pusimos de acuerdo con las reglas con las que todos vamos a comportarnos para hacer más justo este tipo de juegos. Entonces, en sí la dicotomía polar entre si es cooperación o es competencia, siempre va a haber una mezcla de las dos, porque si tú quieres competir, puedes competir en un escenario donde no hay reglas, y entonces ahí sí es una competencia poco sana la que se podría decir, o puedes competir, ponerte de acuerdo contra tus competidores para ver bajo qué reglas se va a jugar, y es de ahí donde nace el sistema contractual, ¿no? Sabes que tú vas a cumplir con estas partes, yo voy a cumplir con estas otras partes. Y entonces ahí es la generación de un modelo donde la competencia dé más buenos resultados que resultados negativos, aunque también tiene pues sus lados negativos en el aspecto, por ejemplo, más allá de la especie humana, la competencia por recursos. O consigues el recursos o tu grupo de organismos va a desaparecer. Y entonces es ahí donde viene la conceptualización de guerras y competencia de recursos que pueden ser muy variables, ¿no? Ya puede ser alimento, ya pueden ser geográficos, pueden ser sociales. También, ahorita que estabas mencionando el mecanismo de exploración, se me vino mucho a la mente en sí las diferencias psicobiológicas de las personas que deciden irse del lugar de donde crecieron a emigrar hacia otro país y las personas que deciden quedarse. ¿Por qué? Hay muchos estudios relacionados con migrantes de muchos países que se van a Estados Unidos y les va mucho mejor en Estados Unidos de lo que les iba en su país, aún así teniendo los mismos backgrounds culturales que tienen las personas de su país. Y uno de esos casos es el caso de las personas de la India, ¿no? Se menciona que en Estados Unidos les va excelente en la India y no quieren regresar para allá. Entonces esas diferencias culturales y esas diferencias psicobiológicas de las personas que deciden irse es un tema muy importante de estudio, ¿no? Y también quería agregar, creo que ese sí se me fue ya. Esa ya cerré. Mientras te viene, construye un poco más en la dicotomía. Primero, yo creo que hay que desechar las dicotomías en general, ¿sabes? Porque la dicotomía y esa contraposición, o sea, es una perspectiva. Esa perspectiva, yo diría que en muchas oportunidades está limitada, ¿no? Limitada a una escala, limitada a un contexto, descontextualizando, no viendo todos los niveles y todas las interacciones. Pero ahí me hiciste recordar algo que una vez vi en un documental y me encantó, sobre el Imperio Romano, y ellos, creo que fue la toma de Jerusalén, que yo soy un adicto a la historia y me encanta ver, ¿sabes?, estas cuestiones de guerras y tal, y cómo las estrategias, etcétera. Y bueno, los judíos estaban allá atrincherados y estaban haciéndole el, el siege a la ciudad, lo de, ¿sabes?, ponerse alrededor y tratar de entrar y tal, y no estaban consiguiendo hacerlo. Entonces lo que hicieron fue decir como que, bueno, si ellos tienen asedio, gracias, el asedio, si ellos tienen, ¿cómo se llama? Si ellos tienen una muralla adentro que sobre la, ¿sabes? Que nosotros no podemos pasar, pero vamos a nosotros construir una muralla afuera que va a ser como la nuestra, y eso además le va a dar en la moral y se van a sentir más rodeados aún. Entonces lo que hicieron con las legiones fue dividirse los kilómetros del muro gigantesco que iban a construir alrededor de la ciudad, y los pusieron a competir, a ver quién finalizaba su porción del muro más rápido. Entonces, a través de la competencia, ellos lo que dicen es que a través de esa competencia interna, lo que hicieron fue reforzar el sentimiento de unidad, porque están todos construyendo un único muro alrededor dentro de las legiones. O sea, entonces es como tú puedes utilizar realmente una competencia, pero claro, tiene que ser muy bien pensada y muy bien vista. Obviamente que había unos premios para los que construyeran la cuestión más rápido, tal, esto y lo otro, para que realmente fuese algo que fuese de verdad, pero luego a través de ese mecanismo, en lugar de simplemente generar conflicto entre las legiones, lo que hicieron fue fortalecer el propósito y la misión. Adelante. Ya volvió. Era sobre la cuestión del individualismo. Generalmente se puede haber una confusión entre el individualismo y el egoísmo, pero en sí, mucho de la filosofía estoica lo que se enfoca es preocúpate por las cosas que tienes control y sobre las que no le des muchas vueltas. Entonces, dentro de tu rango de control, ¿qué es lo que yo puedo mejorar que esté a mi alcance?
para llegar al objetivo, al ideal que yo quiero llegar, para la calidad de vida que tengo. Obviamente, si estás en un ambiente donde hay una alta reciprocidad muy fuerte, donde te pueden ayudar tus familiares, te pueden ayudar tus amigos o te puede ayudar un programa de gobierno, adelante, ¿no? Pero el enfoque tiene que ser, yo dentro de las cosas que están a mi alcance, ¿qué puedo hacer para mejorar mi vida? Y eso va sobre la idea que entre mayor número de personas se pueden hacer cargo de sí mismas, en mejor sociedad vamos a vivir, y entonces va a haber un umbral de que, ¿sabes qué? Llegamos a un límite de personas que son las totalmente capaces de hacerse válidas por sí mismos. Es ahí donde tú ya puedes tener una noción un poquito de mayor definición, donde realmente se necesita ayuda para las demás personas. Y me quiero agregar también sobre el aspecto de la reciprocidad. El aspecto de la caridad o del altruismo, hubo una transformación dentro del inconsciente colectivo con la llegada del cristianismo, de que haz el bien y no esperes nada a cambio, tu recompensa va a venir en otra vida. Pero normalmente lo que nosotros observamos en psicología evolutiva o en psicología comparativa con las demás especies es que si a alguien le hace falta o hiere ese contrato implícito de reciprocidad, es castigado por la sociedad. Y yo siento que ese extremo es en donde vamos, nos estamos acercando mucho. O sea, que nomás barren para adentro y no están dejando nada bueno para afuera. Y ya nomás para cerrar este punto, la escala de reciprocidad casi siempre va a ser con personas. Inicialmente va a ser con tu familia, luego con las personas cercanas, con tu ciudad, con tu sociedad y así. Pero llega un punto donde se empieza a difuminar mucho ese impulso de altruismo, de caridad o de desear ayudar a esas personas. Y él, para hacer un comentario antes de pasar el micrófono, él hace más adelante, no sé si en este libro, pero mientras más sea la escala de afectación, pues más cuidado debes tener con el tipo de riesgo que tú estás tomando, porque es como decir Monsanto, o sea, tú estás dándole la comida a millones de personas y los estás modificando genéticamente. Basta con que cometas un error y vas a matar a millones de personas. O sea, mientras más sea la escala, más prudencia debes tener. Es el principio de la prudencia. Pero fíjate que hay una cuestión del estoicismo, que es lo bonito del sistema, de entender estas cuestiones y desmembrarlas. Una cosa es la táctica. Reconozco que está dentro de mi control, me enfoco en esto, acepto lo que está fuera de mi control, y ese es el paralelo que tienes con el budismo, en el cual se habla de la imperfección, acepto que las cosas son imperfectas, eso no está dentro de mi control, y simplemente, ¿cómo se llama? O sea, no me enfoco en tratar de cambiar aquello que no está dentro de mi control, porque ahí se va a generar el sufrimiento, ahí se va a generar la fragilidad, ahí voy a perder mi tiempo. Ahora, tú dijiste dos cosas y es el propósito. ¿Cuál es el propósito de mi táctica? El propósito puede ser para mejorar a los demás. O sea, es que el estoicismo no está fuera digamos, del altruismo. Yo puedo enfocarme en lo que está dentro de mi control como práctica para ayudar al grupo como propósito. Son dos niveles distintos. No es que porque yo me enfoco dentro de lo de mi control es únicamente para mejorarme a mí mismo y que no me importe el resto, ¿me entiendes? O sea, ya hay una distinción, una cosa es el propósito y otra cosa es la táctica de cómo yo estoy cumpliendo el propósito. En el propósito podemos encontrar al individualismo y podemos encontrar al egoísmo, pero en la táctica no tiene nada que ver, son cosas completamente independientes. De hecho, cuando uno aprende a reconocer este control y no control, es que realmente puedes tener una vida, pues digamos, mucho más libre pues, de preocupaciones innecesarias, ¿me entiendes? Que al final es de lo que se trata varias de estas filosofías en algunas de sus aplicaciones, porque son de verdad principios filosóficos para poder ser aplicados en una cantidad increíble de cosas. Tengo por aquí a Alex y a Alex. Perdón, nada más para dar respuesta, no es que hace rato comentabas algo de Gen Egoísta, pero aquí está. Bueno, me refería a este libro porque Taleb habla del gen egoísta de otro autor, que no conozco el autor, pero yo me refería a Richard Dawkins. De hecho, el título no es que los genes sean egoístas, ¿no? Sino que los genes son una unidad que transporta información, ¿no? Complementando un poco lo que comentabas. O sea, no es que los genes sean egoístas, sino que había un dilema, por ahí una falsa dicotomía
si los humanos éramos como Maquiavelo, que somos todos malos por naturaleza, somos egoístas, o si somos como los que decía Rousseau, buenos por naturaleza, ¿no? Entonces él pone este título para decir, no, 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 todos tenemos algo de egoístas y todos tenemos algo de altruistas y todos tenemos distintas características biológicas y cada característica viene en cierta medida, ¿no? Y nada más para complementar lo que comentaba hace rato. Gracias, Lex. Sí. Le damos la palabra a Alex. A mí lo que se me ocurrió con lo que decían es que podemos dividir el estrés en dos, un estrés que podemos controlar y un estrés que no podemos controlar, o sea, un estrés para el cual tenemos las herramientas para poderlo controlar, para luchar contra él, y uno que no. El estrés que no tenemos las herramientas, lo que suele suceder es que nos va dañando, y el estrés que podemos controlar, lo que pasa es que nos hace más resistentes, ¿no? Es el asunto de la antifragilidad. Y se me ocurre que podemos hacer una escala de lo más, digamos, las cosas que más podemos controlar, que son las que uno hace, luego acciones que podemos controlar menos, que son nuestros amigos, nuestra familia, y luego la sociedad en general. Entonces, a lo mejor lo del estoicismo tendría que ver con que uno puede tener todas las herramientas y usar todas las herramientas, tenerlas en uno mismo y brincar cualquier obstáculo, pero hay que reconocer que a lo mejor necesitamos herramientas externas de nuestro grupo cercano para poder brincar estos obstáculos, y al brincar estos mismos obstáculos nos volvemos más antifrágiles, a tal grado que incluso en el futuro las herramientas que ellos nos dieron las podemos tenerlas en uno mismo, en una como forma más estoica, ¿no? De que yo puedo con todo, pero yo puedo con todo porque aprendí de las personas a mi alrededor y puedo intercambiar las herramientas que tengo con las personas que me rodean. Sí, buenísimo, Alex. Y quiero complementar lo que dijiste, y va a tocar bastante también a los puntos que hemos estado hablando sobre individualismo. Y yo diría, en primer lugar, ¿quién soy yo? ¿Y quién es el individuo en este caso? ¿Es la persona o es el grupo? ¿Me entiendes? Cuando hablamos de grupo, pues necesitamos generar, digamos, interdependencia. Me explico. Y realmente lo que muchas veces, lo que yo en mi comportamiento, pues para poder generar un grupo, parte de mi comportamiento no puede ser completamente independiente, sino que va a haber una parte que va a ser dependiente de cómo eso afecta a los demás, y es a través de esa interacción que se crea un grupo social y se crea la estabilidad. Eso a nivel de sistemas complejos se estudia a nivel de entropía, o sea, la entropía del individuo tiene que reducirse para que se aumente la entropía y la capacidad de comportamiento del grupo. Nosotros, en donde trabajo, que lo que hacemos es entrenar equipos, pues lo que hacemos es generar equipos antifrágiles y buscar la manera de incluir este tipo de comportamientos a nivel de equipo, a nivel de empresa, ¿me entiendes? Y entender cuáles son los mecanismos y las decisiones que deben de tomar los gerentes para que el equipo se comporte de esa manera. Y obviamente, pues, compartir las pérdidas, aprender los unos de los otros, competir internamente, son variedades que van a generar que como colectivo podamos crecer frente a la adversidad, en lugar de estar cada vez más digamos, expuestos a la fragilidad. Y yo los invito, los que no nos sigan en Twitter, síganos en Twitter y busquen el hilo que se generó, y lo voy a compartir en el WhatsApp, con los entrenadores de fútbol. Los entrenadores de fútbol son unos altos seguidores de Red Compleja, porque entienden y han entendido que ya no se debe simplemente entrenar, digamos, o enfocarse en tener los mejores jugadores, sino que también hay que empezar a involucrar o tener mucho cuidado cómo se están dando las relaciones sociales entre los jugadores, porque al fin y al cabo le sacan una tarjeta roja a Messi y se cae el equipo, en lugar de que una tarjeta roja a un buen jugador pues sea algo que como un equipo se pueda enfrentar y que no tenga que resultar en perder la cuestión. Y antes de pasarle la cuestión a Reginaldo, quiero yo dar mi última observación sobre el budismo y el estoicismo, porque yo practico ambas y hay unos paralelos que son de verdad hermosos. El estoicismo
te habla de 3 principios. Está el control y el no control, que es uno de los principales, y tiene un paralelo directo en el budismo. Cuando en el budismo hablan del detachment, el déjalo ir, que es lo que por lo general te dicen déjalo ir. Es que no sé quién me dijo, no sé quién me hizo este daño, déjalo ir, eso está en otra, o sea, eso no está dentro de tu control, déjalo ir. Lo que no está dentro de tu control, sácalo de ti. Incluso en el budismo lo que te dicen, lo que está dentro de tu control, ¿no? Te dicen déjalo ir todo, simplemente vacíate. Pero bueno, hay un segundo principio que tiene un paralelo claro, que en el estoicismo llaman memento mori, y en el budismo, ilusión del control, en el budismo lo llaman la impermanencia. El memento mori es recuérdate que vas a morir, lo dicen en el estoicismo, medita sobre tu muerte, recuérdate que el tiempo es limitado. Y en el budismo eso se habla como la impermanencia, nada dura para siempre. Y en el estoicismo eso es otra cuestión que está, o sea, es para, sabes, como recuérdate que estás haciendo algo, vuelve a tu propósito, nada dura para siempre, no asumas que tienes todo el tiempo que puedas tener. Y luego hay uno que se llama amor fati, que es un tercer principio muy importante y significa acepta la imperfección. Amor fati significa amo mi destino, amo mis heridas, amo lo que me pasó, amo todo, o sea, acéptalo, ámalo, no te rayes, ¿me entiendes? Porque es la realidad. Y simplemente ambos describen y coinciden en cosas porque ambos están describiendo la realidad. La realidad es imperfecta y nada dura para siempre. Y esos son 2 verdades fundamentales con las cuales tenemos que aprender a vivir. Eso no son 2 ideas, ni son 2 ideales, ni 2 cuestiones. No, eso es la realidad. La realidad es imperfecta y nada dura para siempre. Tú tienes una vida limitada, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? Y es a partir de aquí que se empiezan a generar este tipo de filosofías que parten de esa realidad, en lugar de querer encajar la realidad en una cuestión como el platonicismo, en el cual se genera una idea de un ideal que es inmutable en el tiempo. Y esto se representa hasta en el arte. Es una cuestión brutal. Lo que pasa es que tenemos poco tiempo y no puedo seguir, pero en el grupo de WhatsApp les voy a pasar la representación del arte religioso en el mundo occidental, en el cual se ven estas figuras romanas, grecorromanas, con unas estatuas hermosas donde la juventud y la perfección dura para siempre, y la visión del arte desde el punto de vista budista y del medieval en Japón y cosas así, donde simplemente ponían, lo tengo de fondo en mi Facebook para los que me sigan, un pedazo de hielo derritiéndose, para recordar que nada es perfecto y nada dura para siempre. ¿Me entienden? Entonces con esto se los dejo. Y Reginaldo, para cerrar. Ahora me tocó cerrar. Nomás quería abordar sobre el tema que mencionaste sobre los jugadores. En las empresas pasa mucho que tú ves los resultados, por ejemplo, de personas de ventas que no venden absolutamente nada y son parte del equipo de ventas, pero en el momento que tú los despides o los mandas a otra área de trabajo, todos los resultados de los demás trabajadores se vienen abajo. Entonces cumplen funciones en los roles de interacciones sociales que son intangibles, pero que tienen un valor excesivamente alto en las dinámicas que se van haciendo en el grupo. Entonces apenas se está teorizando cuáles son esos roles, de que tienen buenos ánimos, motivan a sus demás compañeros, pero no hay nada sin ciencia cierta de cuál sea su rol dentro de los grupos. Y también quería ahondar sobre la cuestión de la teoría de juegos. Hay situaciones donde la cooperación es la vía que mejores resultados te va a dar, y hay situaciones donde la competencia es donde mejores vías te va a dar, y eso va cambiando, y es donde entra toda la cuestión de los juegos dinámicos, ¿no? Y eso se ve mucho, por ejemplo, en cuestiones de políticas internacionales, de que en qué momento es bueno ponerle un embargo a un país y cuándo no, cuándo es bueno declararle la guerra a alguien o no, más allá de los argumentos morales que se lleguen a hacer, sino que qué me conviene a mi grupo sobre lo demás. Y son temas que se pueden desarrollar muy a fondo y están muy interesantes. Y una cosita nada más para terminar de las ventas que me hiciste recordar, eso se soluciona muy fácilmente. 80% de tu bono viene de lo que conseguiste tú vender, pero otro 20% o 30%, lo que sea, de lo que consigue el equipo entero llegar a la meta. Entonces, en el momento que parte de tu ganancia, parte de tu interés, depende de que todos lleguen a la meta, y eso significa que
todos reciben ese aumento o todos no reciben ese aumento, tú empiezas a ver cómo no nada más compiten, sino que además colaboran. Compito porque quiero llevarme yo el de, ¿sabes? El que es proporcional a mi número de ventas, pero colaboro con los demás enseñándole técnicas para que nos llevemos todos ese pedazo de pastel, o si no, ninguno se lo lleva. ¿Me entiendes? Y es jugar con ese tipo de cosas. En la empresa en la que yo trabajo, los aumentos se los lleva toda la empresa o no se los lleva ninguno. Y son abiertos y están en función de metas, y cada uno de los equipos empieza entonces a, ¿cómo se llama?, a colaborar entre ellos a través del interés individual. Es simplemente una cuestión de no niegues el interés individual, simplemente alíñalo y crea los mecanismos para que se alinee con el interés colectivo. Y está en eso, ¿sabes? Está en eso entender de complejidad y entender de teoría de juegos y todo este tipo de mecanismos. Bueno, muchachos, se nos fue una hora. Muchísimas gracias por participar. De verdad que estuvo genial la conversación de hoy. Gracias a todos por sus comentarios. Son todos, de verdad que yo estoy súper feliz y súper orgulloso de este grupo que hemos armado aquí y con muchas ganas de que siga creciendo. Y bueno, nos vamos al grupo del WhatsApp. Para los que nos están viendo de YouTube, les dejo abajo el link para que se inscriban. Pueden en cualquier momento entrar a este grupo de conversación, entrar al grupo de WhatsApp. Esto está bienvenido. Hay gente que se ha puesto a leer el libro en una semana y ya se puso al día. Hay gente que ya se leyó el libro entero y está aquí simplemente disfrutando de estas conversaciones. Así que, bueno, darle las gracias a los que nos escuchan, a los que nos ven, a los que están presentes, y hasta la semana que viene. Abrazo, Ya. muchas gracias a todos. Gracias, Buen día. Manuel.